Hola a todos. Hoy vamos a aprender a hacer un gráfico en Calc. Este Calc es el del paquete LibreOffice, aquí lo veis. También está el Calc del paquete OpenOffice, son muy similares y son los dos muy parecidos también al Excel de Microsoft. Bueno, pues vamos a construir un gráfico como este o parecido. Aquí el gráfico ya está construido a partir de los datos que veis aquí. Y ahora vamos a hacer uno nuevo para que veáis más o menos pues cómo poder llegar al final a este gráfico, ¿vale? Bueno, pues es muy sencillo realmente. Bueno, primero tenéis que teclear los datos y poner en el título qué tipo de datos es cada uno, ¿no? Pues en este caso estamos representando tiempo frente a temperatura. Por comodidad ya tenemos que teclear a la izquierda el que queremos que va a ir en el eje X. Veis que aquí está el tiempo a la izquierda y aparece en el eje X, temperatura a la derecha en el eje Y. Después se puede cambiar siempre, pero bueno, es mejor hacerlo bien desde el principio ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seleccionamos las dos columnas con los nombres incluidos de tiempo y de temperatura y escogemos el asistente para gráficos. Es la manera más cómoda. El asistente para gráficos está aquí. Lo dejamos ahí, nos pone gráfico. Puede cambiar el icono en función del calc que tengamos, pero bueno, son bastante similares. En este caso representa un gráfico de sectores. Bueno, pues ese es el asistente para gráficos. Tenemos 4 pasos que vemos aquí. Primero seleccionar el tipo de gráfico, el paso 2 y 3, que si lo hemos hecho bien al principio no va a haber que cambiar nada, y en el paso 4 sí que nos vamos a parar otra vez. Entonces, tipo de gráfico, veis que por defecto me pone columna y me representa los datos así. No es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer en nuestro caso es ver cómo se relacionan dos variables entre sí. Entonces tendremos que escoger este de XY dispersión. Dentro del de XY dispersión podemos escoger otro tipo de gráfico que sea solo puntos, puntos y líneas, y vemos cómo va cambiando aquí. Puntos y líneas sin marcar el punto, solo líneas, hay distintos tipos. En este caso yo voy a escoger solo puntos, ¿de acuerdo? Es el que voy a dejar. Podéis escoger el primero o el segundo, cualquiera de los dos está bien. Una vez que tenemos escogido el tipo de gráfico, vamos a siguiente. En el rango de datos, aquí podríamos cambiar qué datos son los que van a formar parte de nuestro gráfico. Como ya lo hemos seleccionado al principio, no hay que cambiar nada. Vamos a siguiente, series de datos, tampoco tenemos que cambiar nada, ¿vale? Podríamos efectuar ciertos cambios si quisiésemos, pero en este caso, si seleccionamos bien, no hace falta cambiar nada. Y aquí en siguiente sí que nos vamos a parar, que es donde escribimos el título del gráfico y los títulos de los ejes. Título del gráfico lo vamos a poner variación de la temperatura en una disolución de hidróxido sódico. En el eje X se representa el tiempo, en segundos, acordaos siempre de poner las unidades, y en el eje Y la temperatura en grados centígrados. Aquí nos dice si mostramos la leyenda o no. La leyenda es esto de aquí y dónde la queremos situar. Si quisiésemos cambiarlo, no nos vamos a complicar, pero bueno, vosotros podéis probar a cambiar ciertas cosas, la leyenda de sitio, etcétera, etcétera. Mostrar las cuadrículas del eje Y, las líneas de división. Esto lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Clicamos en finalizar y como veis el gráfico ya está hecho, pero bueno, no se parece mucho al que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, ya estaría terminado, ya valdría. Lo que vamos a hacer ahora es pues ponerlo un poco más bonito, ¿no? Con una estética un poco más cuidada. Fijaos, siempre hay, para que os quede claro, con un clic solo seleccionamos el gráfico, veis estos puntos verdes, y lo que me permite es moverlo, desplazarlo, o bien con el botón derecho pues poder cambiar la línea, por ejemplo, que es lo que voy a hacer ahora ya, ¿vale? Aquí botón derecho en la línea, le voy a poner un estilo el continuo y color le voy a dejar el que trae por defecto. Vamos a dejar el que trae por defecto, este azul. La anchura le voy a poner 0,10 y aceptar. Vale, ya tengo la línea de mi gráfico y botón derecho en área le voy a poner la sombra. Utilizar sombra a 10 centímetros y un gris intermedio. Vale, ya tenemos la sombra de nuestro gráfico y la línea. Bien. Ahora, eso con un clic solo, muevo el gráfico, etcétera. Cuando quiero cambiar algo del interior del gráfico, lo que tengo que hacer es doble clic dentro del gráfico y veis que cambia y se me pone con esta línea gris y los puntos negros. Ahí es cuando voy a poder modificar cosas de dentro de mi gráfico.
¿De acuerdo? Normalmente después lo que tengo que hacer es o bien botón derecho sobre lo que quiero modificar o doble clic sobre lo que quiero modificar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vamos a quitar la leyenda, porque como solo tenemos una línea y ya estamos diciendo que estamos representando la temperatura, lógicamente esto representa la temperatura. Cuando hay más de una variable, pues sí es interesante, si tenemos varias líneas, saber qué es cada cosa. En este caso esto redunda un poco, entonces la selecciono, hago un clic solo y pulso la tecla suprimir y elimino la leyenda, pues para que no me está ocupando espacio y así tener más área de gráfico donde ver los datos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cambiar ahora los puntos. Fijaos, doble clic sobre los puntos y veis que están todos los puntos seleccionados y me pone serie de datos. Se pueden cambiar más cosas, pero vamos a lo sencillo. Vamos a la línea. Aquí en el icono podemos cambiar. Vamos a símbolo y aquí en símbolos vamos a seleccionar el círculo. Y le vamos a bajar el tamaño un poquito y el color se lo vamos a dejar el que está por defecto, este de gráfico 1. Vamos a aceptar y veis ya, haciendo un clic fuera, que ya son puntos, antes eran cuadrados más grandes, ahora son puntos más pequeños. Esto es a gusto del consumidor, lógicamente, ¿vale? Lo podéis hacer con la estética que vosotros queráis. Otra cosa más, por ejemplo, vamos a cambiar los títulos. Los títulos, si hacemos doble clic sobre el título, es para cambiar algo, alguna palabra dentro del título, o bien borrar cosas, pues imaginaos que no quisiésemos poner en una disolución de hidróxido sódico, pues seleccionábamos y suprimíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Si queréis cambiar algo. Y para cambiar propiedades de ese título es botón derecho aquí en formato de título. Y ahora vamos al formato de título y veis que podéis incluso añadirle un borde como al área del gráfico, podéis añadirle una línea, podéis añadirle área con un relleno, ¿vale? En este caso lo único que voy a cambiar es la fuente. Lo único que vamos a cambiar es el tipo de fuente, ¿vale? Vamos aquí a fuente, vamos a ponerla en negrita y en efectos de fuente vamos a cambiarle el color y vamos a ponerle el mismo que tiene la línea de los puntos, perdón, que es el de gráfico 1. Vamos a aceptar y ya veis cómo cambia ahí. Ahora voy a cambiar el área, botón derecho en el formato de área gráfica, le voy a poner en el área. Las áreas pueden ser con degradado, los degradados son cambios entre dos colores, no me voy a complicar, probad vosotros si queréis. Tenéis degradado, tenéis trama y tenéis mapa de bits que serían imágenes, ¿de acuerdo? Pues tipo piedra, etcétera, etcétera. Todo esto es en OpenOffice, es siempre igual, o en LibreOffice también, ¿no? Siempre nos permiten rellenar con todas estas cosas. Voy a hacerlo en color, y voy a poner un color pues azul más claro. Este azul 11, por ejemplo, ¿vale? Que creo que es el que tiene aquel, y ya vemos que ya se va pareciendo un poquito más a nuestro gráfico. Más cosas para cambiar. Pues voy a cambiar estos dos títulos para que veáis otra vez. Botón derecho, formato de título. La fuente la voy a hacer un poco más grande, en negrita. Y el color, gráfico 1. Aceptar. Ahí lo veis. Y aquí igual, botón derecho, formato de título. Veis que no tiene nada. Aquí ya le cambio el color. Gráfico 1. Y la fuente en negrita y a 11. Aceptar. Vale. Ya se va apareciendo un poco más. Fijaos, solo me queda cambiar una cosa que es interesante. Como la temperatura empieza en 23 y realmente de 20 hacia abajo no tenemos, empieza en 23 y termina en 23. Entonces podemos cambiar la escala de este eje. ¿Veis qué es la diferencia? Veis que la escala de este eje empieza en 20 y termina en 50 y son números más pequeños. Es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Hacemos doble clic sobre el eje y veis que en el eje Y, que es el menú este que me sale ahora, puedo cambiar incluso la fuente. Ya que me sale un fuente lo voy a cambiar ahora. Voy a poner tamaño 8 y voy a aceptar para que veáis cómo cambia. Y ahora otra vez doble clic en la escala. Por defecto me aparece aquí en un gris. Le voy a quitar el mínimo y se lo pongo en 20 y le doy a aceptar. Vale. Y veis cómo cambia la escala. Lo mismo aquí, doble clic, le voy a cambiar la fuente, se la pongo a 8, aceptar y ya tenemos nuestro gráfico creado. Espero que os haya servido de ayuda y estoy esperando para ver vuestros gráficos que crearéis con Calc. Nos vemos en el próximo tutorial.